podemos analizar datos, por ejemplo, el transporte Otavalo, claro, por Panamericana, no, vía de primer orden. Desde Otavalo hasta Ontario tiene 11 kilómetros. 11 kilómetros recorre 11 kilómetros y está cobrando 40 millones. Es bien claro lo que dicen, ¿no? Y es verdad, a veces el gobierno piensa que somos tontos y no nos damos cuenta de los cambios o el incremento en las cosas que está pasando. Sí, pero sí nos damos cuenta, pero realmente siempre creo que necesitamos de dirigentes que están en organizaciones ya representativas que se pronuncien para nosotros dar ese apoyo. Tenemos en cuenta, creo que hace 5 años hay un convenio con el municipio donde nos iban a cobrar la flota andina, nos iba a cobrar, o estaba cobrando 35 centavos. Viendo esa afectación a la comunidad junto con el municipio y la flota andina han firmado un convenio por un año por 25 centavos. Esta alza de los pasajes en verdad nos está afectando a todos. Comparto mucho la opinión de los compañeros, de hablar con el señor gerente, pero hagamos en un lugar céntrico. No podemos ir a gerencia del señor. Entonces hagamos en todo el trayecto que da la Arteria, en este caso desde el centro de Tutaiqui hasta la final de acá del terminal de Pucará. Entonces, no sé si para ellos, no sé qué medidas irán a tomar después de ellos, si irán a subir o si irán a quedarse en el mismo precio. Eso está en las manos en cambio del señor alcalde. Entonces, la propuesta que yo tenía hacia la cooperativa alteña era regirse en el monto que se establezca el bus, la cooperativa Orozcotola. De acuerdo a eso, para ellos también sería bueno para hacer la competencia de ellos. Ahora, supóngase que el tema del alcantarillado, antes de hacer alguna obra buena, o sea, debemos primero solucionar lo que está por adentro. Con el alcantarillado, ¿qué pasa? O sea, con la poca lluvia comienza a explotar el agua para arriba. Entonces, ¿no sería bueno que después de que llegue, o sea, el proyecto, en este caso, digamos, adoquinado, después de que termine ese proyecto, luego se le ocurra al municipio, o sea, remodelar las tuberías o enanchar las tuberías? Entonces, en ese caso, solo dañaría las obras y ya no quedaría lo mismo. Por esa razón, nosotros, por mi parte, quisiera realizar la petición primeramente a la alcaldía que nos ayude remodelando los alcantarillados y de igual manera después que nos ayude con las obras hidráulicas y con las obras de adoquinado. O sea, ya tienen los estudios ya realizados, pero ¿qué es lo que le ha mencionado la chica que estaba ahí cuando estaba haciendo la nota que le ha dicho? Que los estudios estaban faltas de esa parte. Por ejemplo, no está coordinado. No sé cuándo conversaría, porque yo conversé el día más. Por ejemplo, nosotros conocemos cómo funciona una administración pública, al menos yo sí conozco cómo funciona, ¿no? Y conocemos cómo funciona un municipio. El tema es que, por ejemplo, aquí, o sea, Lucho, o sea, eres concejal, tampoco te puedes cargar por todo, o sea, no debes cargarte por estrategia. Yo al menos te aconsejo de que aquí es necesario solicitemos la socialización del estudio. A mí en lo particular me interesa saber qué tipo de obras hidráulicas están pensando, porque vean compas, hay que siempre proyectarse, nunca hay que estar conformes, hay que proyectarse a ver qué tipo de obra hidráulica está considerado acá en el Redondel. Venha de madre pica mama con la taxina trabaja chilene. De acuerdo a flota anteña en esta vez se calla el precio chileno. Prácticamente la contativa anda
hay más chamita ya establece la ley. Checa, en realidad, claro, consejo, o sea, consejo directivo, más ya de consejo directivo, hay dictascawa, hay dictascawa, hay dictascapi en Margarishpa, consejo directivo, fíjate que haya ley. A la conveniencia de. Exactamente. Es decir, por ejemplo, Chupas que te cobra mucho en España. Y aún más, si es que chupas que te llega chaita, pues como se dan con el cae se van el pai con la carna, chaira, subir y chita carne mucho. Ni a subir con pai con la carna. Ya está, estoy diciendo que así.